Acomódate. Imagina colinas verdes ondulando bajo un cielo tibio y dorado. Antes de que las espadas cantaran en la oscuridad. Antes de que la sombra creciera sobre montañas lejanas. Hubo un jardín. Y en ese jardín nació un hobbit. No un rey. No un guerrero. No un mago. Un jardinero. Esta es la historia de Samsagas. En la comarca, esa tierra suave donde el tiempo camina descalzo, vivía la familia Gami. Gente sencilla. Manos curtidas por la tierra fértil. Corazones hechos de paciencia. Su padre, Hamfast Gamea, el viejo Gaffer, conocía cada raíz, cada brote, cada secreto del suelo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras olían a tierra mojada y sabiduría sin pretensiones. Y fue allí, entre semillas y estaciones, donde Samsagas abrió los ojos al mundo. No hubo profecías. No hubo estrellas cayendo. Solo el canto de un gallo lejano y el aroma del pan recién horneado. Y sin embargo, el mundo estaba cambiando. Samsagas no soñaba con espadas ni con mapas. Soñaba con jardines que florecieran mejor que el anterior. Soñaba con historias que escuchaba en la taberna, contadas por viajeros que hablaban de lugares imposibles. Escuchaba el nombre de Bilbo Bolsón con ojos abiertos como lunas. Escuchaba sobre dragones, montañas y tesoros. Pero cuando regresaba a casa, volvía a regar las flores. Porque Sam era eso. Raíz antes que rama. Suelo antes que horizonte. Sin embargo, algo en su interior ardía suavemente. Una curiosidad tímida. Un deseo pequeño, casi vergonzoso, de ver lo que había más allá de la última colina. Y el destino, que a veces se esconde en conversaciones casuales, escuchó ese deseo. El joven Samsagas trabajaba para la familia Bolsón. Podaba rosales, plantaba fresnos, limpiaba senderos. Y allí conoció a quien cambiaría su vida para siempre, Frodo Bolsón. Frodo no era como los demás. Tenía la mirada de quien escucha ecos lejanos. De quien sabe que el mundo es más grande que la comodidad. Sam lo admiraba en silencio. No como un sirviente admira a su señor, sino como la lealtad reconoce a su causa. Una tarde, oculto tras arbustos, Sam escuchó una conversación que nunca debió oír. La voz profunda y antigua de Gandalf resonaba como trueno contenido. Hablaban de un anillo. De oscuridad. De un hombre que pesaba como hierro, Sauron. Sam tembló. No entendía del todo, pero comprendió lo esencial. Su amo estaba en peligro. Y donde Frodo fuera, él iría también. El verdadero origen de Samsagas no está en su nacimiento. Está en esa decisión. En ese instante en que el miedo podría haberlo hecho retroceder. Pero eligió avanzar. Sam no fue elegido por profecía. Fue elegido por amor. Y eso lo hace distinto. Mientras otros buscaban gloria, Sam buscaba proteger. Mientras otros pensaban en la victoria, Sam pensaba en el regreso. En casa. En la comarca. En flores creciendo otra vez bajo un cielo sin sombras. Todo héroe nace dos veces. La primera, del vientre de su madre. La segunda, del momento en que decide no abandonar. El joven hobbit que apenas sabía leer mapas, que temía a las criaturas de la noche, que nunca había cruzado los límites de su mundo. Sería quien cargaría esperanza cuando los grandes cayeran. Pero eso aún no lo sabía. Por ahora, era solo Sam. Un jardinero. Un hijo. Un amigo. Y en su bolsillo, semillas. Porque incluso al partir hacia la oscuridad, pensó en plantar algo después. Y esa, quizá, fue siempre su mayor grandeza. La noche en la comarca parecía igual a todas. Las ventanas redondas brillaban con luz cálida. El humo de las chimeneas subía perezoso hacia un cielo tranquilo. Los grillos cantaban como si el mundo jamás pudiera romperse. Pero esa noche, un hobbit no dormía. Samsagas Gami miraba las colinas por última vez. No sabía cuándo regresaría. No sabía si regresaría. Y sin embargo, no dudó.
Abandonar la comarca no era solo cruzar una frontera física. Era dejar atrás la infancia. Sam había vivido siempre bajo la protección de lo conocido. Cada árbol tenía nombre. Cada sendero tenía memoria. Pero al dar el primer paso fuera de su mundo, algo cambió. El aire parecía más frío. El silencio, más profundo. Y junto a Frodo Bolsón, avanzó hacia lo incierto. No caminaba por gloria. Caminaba por compañía. No caminaba por aventura. Caminaba por lealtad. Y eso hacía que cada paso, por pequeño que fuera, pesara más que la armadura de un rey. El viaje los llevó hasta Rivendell, el valle escondido donde el tiempo parecía fluir como música antigua. Allí, bajo la mirada sabia de Elrond, se tomó una decisión que cambiaría la historia. El anillo debía ser destruido. No ocultado. No usado. No negociado. Destruido en el fuego del monte del destino. Y Frodo aceptó. Sam no fue invitado al consejo. No era noble. No era sabio. No era poderoso. Pero cuando intentaron separarlo de Frodo, el jardinero se levantó con una firmeza que sorprendió incluso a los elfos. No habló de valentía. No habló de honor. Solo dijo que no pensaba dejar solo a su señor. Y así nació algo más grande que la comunidad. Nació una promesa. Sam tenía miedo. Miedo de los bosques oscuros. Miedo de las sombras que se movían en la distancia. Miedo del nombre susurrado en cada rincón, Sauron. Pero el miedo no lo dominó. El miedo caminaba a su lado. Y eso es distinto. Hay quienes creen que el heroísmo es ausencia de temor. Pero Sam enseñaría algo más profundo. El heroísmo es avanzar aun cuando el corazón tiembla. La comunidad no estaba destinada a permanecer unida. Las tensiones crecieron. El peso del anillo comenzó a desgarrar voluntades. Y cuando todo se fracturó, cuando las decisiones se volvieron solitarias, Frodo intentó partir sin despedirse. Creía que debía cargar su destino solo. Pero Sam lo siguió hasta el agua. Sin saber nadar. Sin saber si sobreviviría. Se lanzó al río porque la idea de quedarse atrás era peor que ahogarse. Ese instante selló su verdadero origen. No el del jardinero. No el del sirviente. Sino el del guardián. Muchos recordarían a Frodo como el portador del anillo. Pero pocos comprenderían que el peso no lo llevaba solo. Sam cargaba mochilas, utensilios, provisiones. Cargaba también el ánimo. La comida compartida. Las palabras sencillas. Los recuerdos de la comarca contados en susurros cuando la noche era demasiado oscura. Sam llevaba algo que ni el propio Sauron podía comprender. La certeza de que el mal no puede florecer donde aún se recuerda un jardín. El origen de Samsagas no fue un momento glorioso. Fue una suma de pequeños actos. Quedarse. Escuchar. Cocinar cuando parecía inútil. Contar historias cuando todo parecía perdido. Extender la mano cuando la desesperación era más fuerte. Mientras otros héroes eran forjados en acero. Sam fue forjado en constancia. Y sin saberlo, se convirtió en la raíz más firme del destino de la Tierra Media. El mundo ya no era verde. Las colinas suaves quedaron atrás. Las canciones de taberna se apagaron como brasas cubiertas de ceniza. El aire comenzó a oler a hierro y a algo más antiguo. El origen de un héroe no ocurre cuando parte. Ocurre cuando comprende que no puede regresar siendo el mismo. Y Samsagas Gami comenzaba a entenderlo. No llevaba el anillo. No escuchaba su susurro constante. Pero veía sus efectos. Observaba cómo Frodo Bolsón caminaba cada vez más encorvado, como si el mundo se apoyara sobre sus hombros. La mirada de su amigo ya no descansaba en el horizonte, sino en algo que nadie más veía. Sam no sabía de magia antigua ni de poder oscuro. Pero sabía de cansancio. Sabía reconocer cuando una planta necesita agua. Sabía cuando la tierra comienza a morir. Y en Frodo veía marchitarse algo. Así que hizo lo único que sabía hacer. Cuidar. No estaban solos.
En las sombras lo seguía una criatura rota por el deseo, consumida por el anillo durante años interminables. Su nombre era Gollum. Sam no confiaba en él. Sus ojos eran pozos sin fondo. Su voz, una mezcla de súplica y amenaza. Frodo veía en Gollum compasión. Sam veía peligro. Y esa diferencia marcó el inicio de una nueva etapa en su interior. El jardinero amable comenzó a tensarse como cuerda preparada para sostener peso. El origen de la valentía no es el combate. Es la decisión de proteger incluso cuando nadie te reconoce. Sam observaba. Escuchaba. Dormía poco. No por miedo a la oscuridad, sino por miedo a que la oscuridad tocara a Frodo. Había algo nuevo en su postura. Algo firme. No era ambición. No era deseo de gloria. Era responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando nace del amor, es más fuerte que el acero. Llegó un instante en que todo pareció perdido. Las mentiras de Gollum sembraron duda. El cansancio quebró voluntades. La esperanza se hizo tan frágil como hoja seca. Y por un breve y doloroso momento, Sam fue separado de Frodo. Ahí, en la soledad más amarga, ocurrió el verdadero nacimiento. No hubo discursos. No hubo testigos. Solo un hobbit mirando el vacío. Podía regresar. Podía rendirse. Podía decir que había hecho suficiente. Pero recordó la comarca. Recordó el sabor del pan caliente. Recordó la voz de su padre. Recordó que las flores no florecen si el jardinero abandona el campo. Y regresó. Cuando la oscuridad se materializó en forma de amenaza, cuando el miedo tomó cuerpo y nombre, Sam no retrocedió. No era un guerrero entrenado. No era un capitán. Pero se plantó frente al horror como un árbol frente a la tormenta. No luchaba por destruir. Luchaba por recuperar. En ese instante, el origen quedó completo. Samsagas Gamgee ya no era solo quien seguía. Era quien sostenía. A veces creemos que el origen es el principio. Pero en Sam, el origen fue transformación constante. El niño curioso. El jardinero fiel. El amigo protector. Cada versión de él fue cayendo como pétalos para revelar algo más profundo. Una fortaleza tranquila. Una esperanza obstinada. Una luz que no necesitaba brillar para existir. Y mientras la sombra del Señor Oscuro crecía en la lejana torre de Sauron, en el corazón de un pequeño hobbit crecía algo que esa sombra no podía prever. La decisión de no abandonar. Nunca. La evolución de Samsagas Gamgee no fue ruidosa. No tuvo coronas. No tuvo trompetas. Fue silenciosa. Como el crecimiento de una raíz bajo tierra. El anillo consumía a Frodo Bolsón lentamente. Cada paso hacia Mordor parecía drenarle algo invisible. Su voz se volvía distante. Sus recuerdos se diluían. Y Sam lo notaba. No entendía la naturaleza exacta del mal. Pero entendía el agotamiento. Así que comenzó a cargar más. Más provisiones. Más vigilancia. Más esperanza. La evolución comenzó allí. Cuando dejó de verse a sí mismo como acompañante. La presencia de Gollum era una grieta constante. Frodo veía redención. Sam veía peligro latente. Y aunque sus palabras eran simples, su intuición era firme. Aquí empezó su conflicto interno. Porque evolucionar también significa aprender que el amor no siempre coincide con la percepción. Sam debía confiar en Frodo. Pero también en su propio juicio. Ese equilibrio lo hizo crecer. No como guerrero, sino como conciencia. Hubo noches en las que el cielo parecía sellado. Sin estrellas. Sin guía. En esas horas, Sam hablaba de la comarca. Describía los campos dorados. El sonido del agua en los molinos. Las flores creciendo en primavera. No lo hacía por nostalgia. Lo hacía como quien enciende una vela. Su evolución fue esto. Comprender que la esperanza no es ingenuidad. Es resistencia. Llegó el momento en que ya no pudo quedarse detrás.
Cuando el terror descendió sobre ellos, cuando el enemigo tomó forma concreta, Sam actuó. No por impulso. No por ira. Por amor. Ese fue el instante en que el jardinero empuñó acero no como arma de conquista, sino como herramienta de rescate. El miedo seguía allí. Pero ya no lo gobernaba. La evolución no eliminó su temor. Lo transformó en determinación. Hay un instante crucial en su historia. Cuando creyó haber perdido a Frodo. Cuando todo parecía haber terminado. En ese momento, Sam hizo lo impensable. Tomó el anillo. Por un breve tiempo, sintió su peso. Sintió su promesa. Y el anillo le mostró visiones. Le ofreció poder. Le mostró jardines inmensos bajo su dominio. Un mundo verde gobernado por él. Pero Sam comprendió algo esencial. No quería un mundo suyo. Quería el mundo compartido. Y devolvió el anillo. Ahí culminó una parte esencial de su evolución. Porque resistir el poder cuando nadie observa es una de las formas más puras de grandeza. Uno de los momentos más profundos de su transformación ocurrió en las laderas del Monte del Destino. Frodo ya no podía avanzar. El peso era absoluto. Sam, exhausto, herido, hambriento, hizo algo que resume toda su evolución. No dijo que el anillo fuera fácil. No dijo que entendía completamente el sufrimiento. Solo dijo: no puedo cargar el anillo por usted, pero puedo cargarlo a usted. Y lo levantó. No con furia. No con orgullo. Con amor. Cuando el anillo fue destruido y la sombra de Sauron cayó, Sam no celebró como héroe. Pensó en casa. Siempre pensaba en casa. Su evolución no lo convirtió en conquistador. Lo convirtió en guardián de lo sencillo. Y eso es lo que lo hace eterno. El anillo había caído. La torre oscura se desmoronó. El ojo que vigilaba sin descanso se apagó para siempre. La sombra de Sauron dejó de proyectarse sobre la Tierra Media. Pero la evolución de Samsagas Gami no terminó en el Monte del Destino. A veces, el desafío más profundo no es sobrevivir a la oscuridad, sino aprender a vivir después. Cuando despertó en la Ciudad Blanca y vio el cielo limpio, Sam pensó que estaba soñando. El aire ya no olía a ceniza. El mundo no temblaba bajo pasos de guerra. Había sobrevivido. Y sin embargo, algo dentro de él sabía que no era el mismo. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. La evolución deja marcas invisibles. No siempre son cicatrices que sangran. A veces son silencios que pesan. Volver fue más difícil de lo que imaginaba. El camino a casa parecía más corto, pero su corazón era más complejo. Junto a Frodo Bolsón, regresó a la comarca con la esperanza de encontrarla intacta. Pero incluso allí la sombra había dejado huella. La tierra estaba herida. Los árboles, talados. La inocencia, alterada. Y entonces Sam comprendió que su evolución aún no había terminado. No bastaba con destruir el mal lejano. Había que sanar lo cercano. Sam volvió a hacer lo que mejor sabía. Plantó. No como quien repite un hábito antiguo, sino como quien reconstruye el mundo. Las semillas que había guardado, regalo de tierras élficas, fueron sembradas con manos que habían sostenido espada y esperanza. Cada brote era una declaración silenciosa. La destrucción no tiene la última palabra. Aquí culmina una de las formas más hermosas de su evolución. Aprendió que la verdadera grandeza no está en destruir la oscuridad, sino en restaurar la luz. Pero no todo podía volver a ser como antes. Frodo cargaba heridas que no sanaban con el paso del tiempo. Sam lo veía alejarse lentamente, como barco que se desliza hacia una niebla inevitable. Y aunque había sido su protector, su sostén, su compañero en el fuego, no podía aliviar ese dolor. Esta fue la lección más difícil de su evolución. Comprender que amar no siempre significa poder salvar. A veces amar es aceptar la partida. Cuando Frodo partió hacia las tierras imperecederas, el corazón de Sam volvió a romperse. Pero esta vez no hubo desesperación. Hubo gratitud.
Porque había caminado hasta el final. Había cumplido su promesa. Y cuando regresó a su hogar después de la despedida, pronunció palabras simples que contenían toda su evolución. Bueno, estoy de vuelta. No era solo una frase. Era la síntesis de su viaje. Había salido como jardinero. Había regresado como guardián del mundo. Y eligió, una vez más, la sencillez. Sam no buscó títulos. No buscó canciones. Eligió formar una familia. Eligió plantar árboles. Eligió gobernar cuando fue necesario, sin olvidar jamás quién era. Su evolución no lo alejó de sus raíces. Lo profundizó en ellas. Porque el verdadero crecimiento no es convertirse en algo distinto. Es convertirse plenamente en lo que siempre fuiste capaz de ser. Después del fuego. Después del humo. Después del peso insoportable del monte del destino. El corazón de Sam Sagasgami aún sabía amar. Y eso fue, quizá, su mayor victoria. Antes de la guerra, antes de cruzar fronteras prohibidas, había una joven hobbit cuya risa se quedaba flotando en el aire como campanillas suaves. Su nombre era Rosita Cotto. Sam la miraba con timidez. No como héroe. No como salvador. Como joven sencillo que limpia sus manos antes de hablarle. Su amor por ella no era grandioso ni trágico. Era cotidiano. Hecho de miradas compartidas. De paseos breves. De sueños modestos. Y aun cuando partió hacia la oscuridad junto a Frodo Bolsón, ese recuerdo lo acompañó como una lámpara pequeña en la noche más larga. Durante el viaje, en las tierras secas donde nada crecía, Sam pensaba en Rosita. No con desesperación, sino con ternura. Imaginaba su cabello movido por el viento de la comarca. Imaginaba su voz llamándolo desde la puerta redonda de una casa iluminada. Ese amor sencillo fue ancla. Mientras el anillo prometía poder. Mientras la sombra de Sauron se extendía como marea oscura. Sam recordaba algo mucho más fuerte. El deseo de volver. El amor, en él, nunca fue evasión. Fue dirección. Pero su historia de amor no se limita a Rosita. Hay otro amor, profundo y silencioso, que marcó su vida. El amor por su amigo. Por Frodo. No romántico. No posesivo. Sino absoluto. Sam amó a Frodo con la pureza de quien decide quedarse cuando todos podrían marcharse. Lo cargó. Lo defendió. Lo sostuvo cuando la voluntad se quebraba. Ese tipo de amor rara vez recibe canciones. Pero sin él, no habría historia. Cuando la guerra terminó y la comarca fue sanada, Sam volvió a verla. A Rosita. Y esta vez no era el joven tímido que soñaba con aventuras lejanas. Era un hobbit que había visto el fin del mundo. Y había elegido la vida. Le pidió matrimonio no como héroe coronado, sino como hombre que desea compartir pan y estaciones. Y Rosita aceptó. Así comenzó el amor más sereno de todos. Sam y Rosita formaron un hogar lleno de risa y crecimiento. Tuvieron hijos. Muchos. Cada uno era una semilla nueva en la tierra que había sido amenazada por la sombra. Cada cuna era una declaración silenciosa. El mal no nos arrebató el futuro. El amor de Sam evolucionó de la pasión juvenil a la ternura cotidiana. Aprendió que el heroísmo no termina en la montaña ardiente. Continúa en cambiar pañales. En contar historias antes de dormir. En plantar árboles que otros disfrutarán. Pero también hubo dolor. Cuando Frodo partió hacia las tierras imperecederas, Sam comprendió que algunos amores no se retienen. Se honran. Se agradecen. Y se dejan partir. El corazón de Sam era amplio. Podía sostener la ausencia sin volverse amargo. Y eso es una forma elevada de amor. Sam amó la tierra. Amó a su esposa. Amó a sus hijos. Amó a su amigo. Amó la comarca. Pero sobre todo, amó la posibilidad de un mundo mejor. Y ese amor, constante y humilde, fue más fuerte que cualquier oscuridad. La vida en la comarca volvió a tener estaciones claras.
primavera de brotes nuevos, veranos dorados, otoños generosos, inviernos tranquilos junto al fuego. Y en el centro de esa calma estaba Samsagas Gami, ya no como viajero exhausto, sino como esposo, padre y guardián de lo sencillo. Pero el amor verdadero no se detiene en la juventud. Maduró en él. Se hizo más profundo, más silencioso. Con Rosira Coro, Sam descubrió que el amor no necesita gestas para ser grande. Estaba en los desayunos compartidos, en las manos que se rozaban mientras trabajaban la tierra, en las risas de sus hijos llenando el hogar. Rosita no se casó con un héroe distante. Se casó con un hombre presente. Y Sam eligió estar allí. No con nostalgia por la aventura. No con deseo de reconocimiento. Sino con gratitud. El amor lo había traído de vuelta. Cada hijo que nació en su hogar fue una afirmación de esperanza. Sam les enseñó a plantar. Les enseñó a escuchar el viento. Les habló de la importancia de cuidar lo pequeño. Pero rara vez habló del fuego de Mordor. No porque quisiera olvidar, sino porque sabía que el amor no consiste en transmitir el miedo, sino en transmitir la fortaleza que lo venció. En sus historias nocturnas, la oscuridad era breve. La luz era duradera. Sin embargo, había un hombre que siempre habitó su corazón. Frodo Bolsón. La ausencia de su amigo no era herida abierta. Era una cicatriz suave. Un recuerdo constante. A veces, al mirar el horizonte al atardecer, Sam sentía que parte de su vida había quedado suspendida en aquellas tierras imperecederas donde Frodo descansaba. Y no había tristeza amarga. Había añoranza serena. Porque el amor que compartieron no fue roto por la distancia. Fue elevado por ella. Los años pasaron. El cabello de Sam se volvió plateado. Sus manos, aún firmes, se movían más lento. Y llegó el día en que Rosita partió primero. La casa quedó más silenciosa. El jardín, más vasto. Pero Sam no se quebró. Había aprendido que el amor no termina cuando el cuerpo descansa. Permanece en cada árbol plantado juntos. En cada hijo que continúa creciendo. En cada estación que regresa. La pérdida fue profunda. Pero no lo dejó vacío. Lo dejó lleno de memoria. Finalmente, cuando su tiempo en la comarca se acercó al ocaso, Sam tomó una decisión silenciosa. Había sido portador del anillo, aunque fuera brevemente. Había sostenido al portador hasta el final. Y así como había acompañado a Frodo hasta el fuego, ahora decidió acompañarlo hasta el descanso. Se dirigió hacia los puertos grises. No con prisa. No con temor. Con la calma de quien ha amado plenamente. Y allí, en el límite entre el mundo conocido y lo eterno, el jardinero emprendió su último viaje. No como héroe coronado, sino como amigo fiel. Muchos recuerdan a Sam por su valentía, por su lealtad, por su fuerza inesperada. Pero su mayor grandeza fue amar sin medida. Amar la tierra. Amar a su esposa. Amar a sus hijos. Amar a su amigo. Amar el mundo suficiente como para salvarlo, y luego cuidarlo. El amor fue su arma más poderosa. Y también su legado más profundo. La grandeza de Samsagas Gami no se comprende sin entender aquello que intentó destruirlo. Porque todo héroe se define no solo por lo que ama, sino por lo que enfrenta. Y Sam enfrentó oscuridades que parecían infinitas. El villano más grande nunca estuvo frente a él con espada en mano. Fue una presencia. Un ojo. Una voluntad que se extendía desde la torre oscura. Sauron no conocía la compasión. No comprendía la humildad. No podía imaginar que un simple jardinero pudiera desafiarlo. Para Sauron, el poder era dominio. Para Sam, el poder era cuidar. Esa diferencia fue su resistencia. No todos los villanos se presentan como monstruos. Algunos susurran. Algunos suplican. Gollum fue el más complejo de ellos. Criatura rota. Espejo de lo que el anillo podía hacer. Sam lo observaba con desconfianza constante.
No por crueldad, sino porque intuía la fragilidad de su redención. Gollum no era maldad pura. Era corrupción prolongada. Y eso lo hacía más peligroso. Sam enfrentó en él una prueba distinta. No solo la amenaza física, sino la tentación de odiar sin matices. Y aunque nunca confió en él, tampoco lo ejecutó cuando pudo hacerlo. Su justicia fue firme, pero no vengativa. Hubo un momento en que la oscuridad tomó forma concreta. En túneles donde la luz parecía haberse olvidado del mundo, habitaba una criatura antigua y voraz. Ella la araña. No era política. No era ideología. Era hambre pura. Ahí, Sam enfrentó el miedo en su forma más primitiva. El instinto de huir. El temblor de las manos. El latido desbocado. Y aún así avanzó. Porque Frodo estaba en peligro. No luchó como caballero entrenado. Luchó como quien protege lo único que importa. Y en esa caverna oscura, el jardinero venció a la bestia. Más allá de criaturas individuales, existía un sistema de horror. Ejércitos. Torres. Disciplina cruel. La fortaleza de Sereth-Angol, custodiada por orcos brutales, fue una prueba distinta. Allí Sam actuó solo. Sin consejo. Sin apoyo. Penetró en territorio enemigo para rescatar a Frodo. Enfrentó soldados endurecidos por la guerra. Y aunque pequeño en estatura, fue enorme en decisión. Su villanía no era solo un ser. Era una estructura. Un mundo que había normalizado la crueldad. Y Sam, con pasos suaves, se infiltró en él como grieta inevitable. Pero el enemigo más silencioso fue otro. El anillo. Cuando Sam lo sostuvo por un breve tiempo, sintió su poder. Le prometió grandeza. Le mostró visiones de jardines infinitos bajo su mando. No como tirano oscuro, sino como gobernante benevolente. Y ahí radicaba el peligro. El villano interno no siempre se presenta como maldad evidente. A veces se disfraza de buena intención desmedida. Sam lo comprendió. Y eligió devolver el anillo. Venció no solo a criaturas, sino a sí mismo. Sauron deseaba controlar. Gollum deseaba poseer. Ella la araña deseaba devorar. Los orcos deseaban dominar. El anillo deseaba corromper. ¿Y Sam? Sam deseaba volver a casa. Esa simpleza fue su escudo. Porque la ambición excesiva es el terreno donde los villanos prosperan. Y Sam nunca quiso más de lo necesario. Uno podría pensar que, tras la caída de Sauron, la oscuridad se habría disipado por completo. Que los campos volverían a florecer sin resistencia. Que el mal, derrotado en el este, jamás alcanzaría las colinas suaves del oeste. Pero la sombra tiene eco. Y a veces el último enemigo no está en una torre lejana, sino en casa. Cuando Samsagas Gamgee regresó junto a Frodo Bolsón, encontró algo que nunca imaginó ver. Árboles talados. Molinos deformando el paisaje. Hobbits intimidados por reglas ajenas. La comarca ya no era solo tierra y flores. Había sido tocada por la ambición. Y aunque el gran ojo ya no vigilaba, su influencia había sembrado imitación. No siempre el villano llega con armadura negra. A veces llega con promesas de orden. Con palabras como eficiencia y modernización. La industrialización impuesta, la pérdida de lo natural, la explotación de lo que antes era cuidado. Eran nuevas formas de corrupción. No tan épicas como el fuego de Mordor, pero igualmente destructivas. Sam comprendió que la maldad puede volverse cotidiana. Y eso la hace peligrosa. Hubo enfrentamientos. No del tamaño de ejércitos legendarios, pero sí decisivos. Sam, que había enfrentado monstruos antiguos y fortalezas oscuras, ahora defendía cercas, caminos, huertos. Y esta vez no luchaba en tierras extrañas. Luchaba en su hogar. Su evolución como héroe alcanzó aquí una nueva dimensión. Entendió que proteger lo pequeño es tan importante como derrotar lo gigantesco. La valentía no depende del tamaño del campo de batalla. Depende del amor por lo que se defiende.
Después de recuperar la comarca, Sam pudo haberse dejado arrastrar por el resentimiento. Había visto demasiada destrucción. Había perdido demasiado tiempo lejos de casa. Pero eligió otro camino. Plantó. Reforestó. Sanó. Su respuesta al mal no fue replicar su dureza. Fue restaurar. Y esa elección marcó la diferencia definitiva entre él y los villanos que enfrentó. Sin embargo, no todo enemigo desaparece por completo. Algunas sombras viven en la memoria. En noches silenciosas, Sam recordaba el peso del anillo. El calor insoportable del monte del destino. El rostro demacrado de Frodo. El mal deja ecos. Pero Sam aprendió a convivir con ellos sin permitir que lo definieran. Eso también es victoria. Los villanos que enfrentó buscaban dominio. Sam nunca quiso dominar. Solo quería cultivar. Y en esa diferencia reside su triunfo absoluto. Porque el mal necesita expansión constante. El bien, en cambio, puede crecer desde una sola semilla. Y Sam tenía semillas. Siempre tuvo semillas. Algunos héroes dejan monumentos. Otros dejan canciones. El legado de Samsaghas Gamgee fue distinto. Dejó vida. Cuando la historia recuerda la Guerra del Anillo, muchos nombres resuenan con fuerza. Reyes. Magos. Guerreros. Pero si la misión llegó a su fin, fue porque un hobbit sencillo decidió no abandonar a su amigo. Sin Sam, el anillo no habría alcanzado el monte del destino. Sin Sam, el portador habría caído antes. Su impacto no fue visible como una espada brillante. Fue constante como un latido. Tras la guerra, Sam no reclamó honores. Reclamó semillas. Plantó árboles donde antes hubo ceniza. Reparó senderos. Devolvió a la tierra su dignidad. Su legado no fue solo salvar el mundo. Fue demostrar que salvarlo implica reconstruirlo. En cada árbol que creció. En cada estación que volvió a florecer. Había una huella suya. Con el tiempo, Sam fue elegido como alcalde de la comarca. Un cargo que muchos habrían usado para elevarse. Pero él lo entendió como servicio. Gobernó con la misma filosofía con la que había acompañado a Frodo Bolsón. Escuchar. Proteger. Sostener. No gobernó desde el poder. Gobernó desde la experiencia del dolor superado. Eso dejó una marca profunda en generaciones posteriores. Su historia trascendió la comarca. Porque enseñó algo que incluso los más sabios aprendieron tarde. La grandeza no depende de la estatura. Depende de la fidelidad. En un mundo donde el mal buscaba dominar, Sam mostró que el bien puede persistir sin buscar gloria. Su impacto fue cultural. Fue espiritual. Fue silencioso. Demostró que el mundo puede ser salvado por quienes aman lo pequeño. Al final de su vida, cuando partió hacia las tierras imperecederas para reunirse con su viejo amigo, cerró un ciclo que había comenzado en un jardín. Había sido jardinero. Había sido compañero. Había sido portador, protector, padre y líder. Pero sobre todo, había sido constante. Y la constancia, en tiempos oscuros, es una forma de eternidad. El verdadero legado de Sam no está solo en la historia de la Tierra Media. Está en lo que representa. Que la humildad puede sostener imperios. Que la lealtad puede derrotar a la tiranía. Que el amor sencillo puede resistir el poder absoluto. Mientras existan historias contadas al borde del fuego. Mientras alguien crea que el bien puede prevalecer. El nombre de Samsaghas Gamgee seguirá creciendo como árbol fuerte bajo cielo limpio. No como rey. No como mito distante. Sino como recordatorio eterno. Incluso el más pequeño puede cambiar el curso del mundo. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para más historias. Y comenta con cuál personaje te gustaría soñar. Lindos sueños.